Bienvenidos. Hemisferios te invita a deambular por la frontera entre la ciencia y el arte, lo técnico y lo cultural. 30 minutos para analizar pasado, presente y futuro de la creatividad humana. Hemisferios. Un programa que te va a abrir la cabeza. Formas modulares y curvas elípticas. Fuego infinito girando alrededor de una infinitud de paralelos, fractales de realidad infinita, en cascada y deslizándose en una rueda infinita. Dime la verdadera naturaleza de mi realidad. Ángel, ¿ya le estuviste dando a la ginebra otra vez? No, Diego, estaba interpretando a Siltoid, quien le reclama al creador omnisciente. Ambos personajes de un par de discos conceptuales del canadiense Devin Townsend. Ya bastante tenemos de canadienses a bordo de esta nave, la Rocinante, que nos dio Rush y nos trajo a... Bueno, no sé dónde nos trajo. Y parece que nos trajo al multiverso. Y el hecho que lo podamos observar me recuerda a una historieta llamada El Reino, de la editorial DC a fines de los años 90, donde un viajante en el tiempo demuestra que no hay un solo tiempo, no hay una sola realidad, sino que existe todo lo que puede existir. Cada opción y decisión es real, y existe paralela al universo donde hubo otra opción u otra decisión, en una maraña de universos posibles e imposibles a la imaginación humana. Y para poder observar al multiverso tenemos que estar en un tiempo fuera del tiempo. En esa historieta lo definían como el hipertiempo. Parece que vamos a volver a necesitar la ayuda de Diego y Matías para entender todo esto. Así es, esperemos que las ondas permanentes del espíritu de la radio de la Rocinante nos permitan comunicarnos nuevamente con ellos. Así parece, nos ponemos en contacto. Diego, preguntale sobre el experimento con el gran colisionador de partículas. Es de lo más ambicioso en la actualidad. Quizás sabiendo un poco de eso obtengamos algunas respuestas. Dale. Estamos en comunicación con Matías Saldarriaga, doctor en física del Instituto Tecnológico de Massachusetts en 1998. ¿Podrías comentarnos qué nuevos avances se produjeron luego de las experiencias con el gran colisionador de hadrones, la famosa máquina de Dios? Bueno, el LHC encontró la última partícula que faltaba del modelo estándar de partículas, el bosón de Higgs. Ese fue su descubrimiento, me parece, más importante. Pero la otra cosa que hizo fue, o que es importante para nosotros, es todas las cosas que no encontró. Porque, por ejemplo, sabemos que el universo está lleno de materia oscura y había un cierto posibilidad de que esa materia oscura pudiera ser producida en el LHC y la podríamos haber entendido un poco mejor, que es esa materia oscura, pero el LHC no la logró producir. Y eso nos da información de qué es lo que la materia oscura podría llegar a ser. Y lo mismo con otras partículas que la gente pensaba que el LHC podría haber producido. En muchos modelos había muchas más partículas que las del modelo estándar, tal vez hasta el doble que las que ya descubrimos. Ya que lo mencionaste, queríamos pedirte una pequeña definición de qué es la materia oscura y la energía oscura. Y aquí Ángel me agrega la antimateria. Si nos podés resumir un poco esas definiciones. Bueno, la materia oscura resulta que desde más o menos 1930 los astrónomos empezaron a ver, estudiando el movimiento de las galaxias en los cúmulos de galaxias, o después el material adentro de las galaxias, y hoy por hoy cómo se mueven las galaxias y cómo están distribuidas en el espacio, que eso no lo podemos entender si el universo no está lleno de otra materia extra, aparte de la que conocemos y emite luz, que la llamamos la materia oscura. Sería similar a, imagínense, el sistema solar. Si ven a todos los planetas, pero el Sol se apaga, no lo ves más, pero ves a todos los planetas dando vuelta, te das cuenta que hay... podés inferir que hay algo en el medio, el Sol, pero no lo ves. Aparentemente el universo está lleno de algún material que no sabemos qué es, pero sí
ese material vemos cómo modifica la manera en que todo el resto de las cosas que vemos, cómo se mueven. Y hoy por hoy, después de los, no sé, 80 años que pasaron desde ese 1930, tenemos infinita evidencia de esta materia oscura en distintos contextos. La materia oscura no solamente hace que las galaxias se muevan diferentes, los cúmulos de galaxias, hace que la luz de fuentes muy lejanas o de la misma radiación cósmica de fondo se doble, y todo cuánto se tiene que doblar con el efecto del lente gravitacional, que lo llamamos nosotros, o cuán rápido se tienen que mover las galaxias adentro de los cúmulos de galaxias, o cómo tienen que estar organizadas en el espacio. Todo eso depende de cuánta materia oscura hay, y nos permite medir esta cantidad de materia oscura de muchas maneras diferentes, y siempre nos da el mismo número, siempre todo lo podemos entender lo que está pasando, pero lamentablemente esa materia oscura no la pudimos producir en el laboratorio todavía. Con lo cual no sabemos esa partícula qué características tiene. O sea, es una partícula, algo que se produjo en el Big Bang, cuando el universo estaba muy caliente, y que quedó, así como quedó la materia normal, como quedaron neutrinos, como quedó la luz de la radiación cósmica de fondo. Algo extra que también quedó, pero es algo que todavía en el laboratorio no lo pudimos encontrar. Pero vemos su influencia todo el tiempo en la cosmología de manera ya muy precisa, porque pasaron 80 años que estamos estudiando ese problema, ¿no? Esa es la materia oscura. Y la energía oscura es un descubrimiento tal vez un poco bastante más nuevo, y tiene que ver con la historia de la expansión del universo en el último tiempo, digamos en los últimos billones de años, en el cual la expansión, en vez de estarse frenando, se está acelerando un poco, y eso no lo podemos entender salvo que también haya otro material llamado esta energía oscura, o la constante cosmológica de Einstein. Y la antimateria, yo creo que a veces se confunde capaz un poco el término con la energía oscura, por ser así algo contrario a lo que se conoce. Pero no es lo mismo, ¿no? No, la antimateria no es lo mismo. La antimateria la conocemos, la producimos en el laboratorio por cada partícula del modelo Standard. Por ejemplo, para el electrón hay otra partícula que es su antipartícula llamada el positrón. La producimos en el laboratorio. Por cada partícula hay una antipartícula, y que en el laboratorio las podemos producir. Por algún motivo en el Big Bang se terminó produciendo, si bien en el pasado del Big Bang había tantas partículas como antipartículas, eventualmente se aniquilaron casi todas unas con la otra, porque si uno agarra, por ejemplo, un electrón y un positrón, se pueden aniquilar y tiran luz. Uh-huh. Se aniquilaron casi todas, pero quedó un exceso de lo que nosotros llamamos materia. Uh-huh. ¿Por qué eso pasó? Es otra de las preguntas que no sabemos. ¿Por qué no se aniquiló todo y no quedó nada? ¿O por qué el universo no está hecho en algunas partes de materia y en otras partes de antimateria? ¿Cómo es que eso pasó? No lo sabemos, pero la antimateria en sí no es ningún misterio. Lo que es un misterio es por qué quedó solo materia en el Big Bang, pero no es un misterio qué es la antimateria, porque la podemos producir sin problema en el laboratorio. ¿Qué tal, Matías? Andrés de nuevo. Te quiero hacer una consulta. Hace unos programas atrás, el director del Observatorio Astronómico de la Ciudad de La Plata, Diego Bagú, nos comentaba que para él los avances científicos y tecnológicos que está impulsando China trajeron como consecuencia una nueva etapa en la carrera espacial, lo que sin dudas motivará nuevos y sorprendentes descubrimientos para la comprensión de nuestro universo. Mis preguntas son dos. ¿Cuál es tu opinión al respecto de esta nueva carrera espacial impulsada por China y en la que indudablemente Estados Unidos está envuelto, porque hace poco anunció un nuevo programa espacial que se lanzaría en el 2021 e incluso se dio a conocer el nombre, Artemisa? Y la otra pregunta es si pensás que esta nueva carrera va a posibilitar nuevos descubrimientos y acaso alguna revolución como se dio al principio del siglo XX en la física. Sí, China claramente está creciendo un montón y en muchas ramas de la ciencia está invirtiendo mucho dinero, incluyendo
la investigación en el espacio. Creo que la carrera entre Estados Unidos y China eventualmente va a ocurrir o está ya ocurriendo en todos estos distintos aspectos, y no me extrañaría que termine generando más inversión o cosas como apurar, ir a la Luna de vuelta o ir a Marte. Pero bueno, también la situación política en Estados Unidos no es del todo predecible, así que no sé qué va a pasar. Pero si eso va o no a llevar a grandes descubrimientos, no sé. Si uno diera la misma cantidad de plata para la ciencia, probablemente, que para el programa espacial con humanos, probablemente podría hacer muchos más experimentos y descubrir muchas más cosas, porque mandar humanos es siempre muchísimo más caro, ¿no? Por un problema de... Uno tiene que estar muy seguro de que no explota el cohete y que todo es muchísimo más caro, con lo cual el costo del programa espacial con personas es muchísimo más alto. Así que comparado con si uno tuviera la misma plata para hacer ciencia, NASA usara el presupuesto todo para hacer misiones de ciencia, comparado con misiones de humanos, de ir a la estación espacial, probablemente podríamos estar haciendo muchísimas más cosas y aprendiendo muchísimo más. Pero el mundo no es así, porque si la plata va para el programa humano por otros motivos, también por motivos de esta carrera espacial. Así que estoy seguro de que lo que se aprenda, la tecnología que desarrolle para volver a la Luna o ir a Marte, va a poder ser usada en un montón de otras cosas. Así que uno tendría que ser optimista de que nos va a ayudar a hacer algunos otros experimentos o aprender sobre la biología humana o un montón de otras cosas. Con suerte vamos a poder aprender. Si eso va a terminar haciendo una revolución en la física, no sé, no se siente que está por venir una revolución en la física, como comparable con la teoría de la mecánica cuántica. Pero bueno, uno nunca sabe, porque las revoluciones no las ve venir probablemente. Y sí, hablando, como decías vos, una revolución como la de la mecánica cuántica, hoy en día se habla bastante, y los que no sabemos, los que no nos dedicamos al tema, agarramos de oída una teoría que es la de las supercuerdas, que dentro de varias hipótesis abaraja el tema del multiverso. Bueno, ¿podés darnos un poco de luz sobre lo que es la teoría de las supercuerdas, lo que es la hipótesis del multiverso, que hay más de un universo, cómo es todo esto? Bueno, la teoría de las cuerdas es una teoría que unifica de alguna manera lo que sabemos de la física, dos partes de la física que están como separadas, que una es las leyes de las partículas, digamos, de las fuerzas entre las partículas, de qué está hecho el universo, la materia, etcétera, y otra la teoría de la gravedad. Las dos por ahora en la física actual cada una está separada de la otra, mientras todas las distintas fuerzas de la naturaleza y la materia están todas unificadas dentro de una misma cosa. La gravedad está separada. Es una teoría que no es una teoría de la mecánica cuántica, sino que todavía es la teoría de la relatividad de Einstein es pre-mecánica cuántica, digamos, pero juntar la teoría de Einstein con la mecánica cuántica no resultó tan fácil, y el ejemplo, la posible solución a esa combinación es la teoría de las cuerdas. Pero el problema, una razón por la cual es tan difícil entender cómo hacer algo que junte la teoría de la relatividad general con la mecánica cuántica, es que esos efectos de la mecánica cuántica en la teoría de la relatividad general son tan pequeños que no influencian casi ningún experimento, con lo cual no tenemos ninguna
ninguna información al respecto, ninguna clave de cómo debería ser. Entonces, por ahora resultó algo que no pudimos descifrar, digamos, de manera experimental. Entonces son desarrollos casi todos teóricos. El único lugar donde estamos seguros que es importante juntar a la teoría de la relatividad general con la mecánica cuántica es en el origen del universo, en el principio del universo. De ahí es donde viene la posibilidad de usar esas ideas de la teoría de cuerdas para tratar de entender lo que pasaba en un principio del universo. Y una de esas posibilidades es este tema del multiverso, que es en ciertos ejemplos basados en esta teoría de cuerdas. Nuestro universo es muchísimo aún más grande de lo que vemos, y es tan grande, gigantescamente, inimaginablemente más grande, y en distintas partes de ese universo muchísimo más grande, las condiciones, las propiedades de las partículas, las leyes de la física son todas diferentes, y uno podría considerar cada una de esas regiones totalmente diferentes como distintos universos muy separados de nosotros, que no lo podemos ver y tienen totalmente leyes de la física distintas, etcétera. Y ese conjunto de muchas regiones muy separadas, cada una con sus distintas propiedades, es la que la gente llama multiuniverso. Pero bueno, especulaciones muy grandes son, porque no tenemos ninguna evidencia experimental de ninguna de estas cosas, ¿no? Sí, está bien, como especulación es una especulación, pero vos qué opinás al respecto de esta hipótesis, de esta especulación. En un futuro podría, si no digo encontrar pruebas, porque no sé si se podría encontrar pruebas de algo que se dice que es otro universo, que por definición no podríamos tener contacto, no sé, pero ¿te parece algo lógico la especulación esta del multiverso? Bueno, dentro de dos cosas diría yo. Una cosa que hay que decir es que no es que los cálculos estos que dan lugar al multiuniverso la teoría de cuerdas es tan complicada que los cálculos estos son también aproximaciones, no está claro que que ni siquiera se deduzca 100% de la teoría de cuerdas, pero es bastante plausible que sea así. Dentro de esas hipótesis es una cosa razonable, que eso es una posibilidad razonable. Es posible que hubiera evidencia de ese multiuniverso, y de hecho buscamos un poco de esa evidencia, pero no la encontramos, y la razón de la evidencia que podría existir es que en estas hipótesis te podés imaginar como que si tenés una región de lo que llamaríamos un universo, cada tanto se nuclea como una pequeña burbuja y que después empieza a expandir a la velocidad de la luz de un universo con otras propiedades diferentes, y esas burbujas pueden chocar una contra la otra. Así que nuestra burbuja podría haber chocado en el pasado en una región lejana con otra de estas burbujas, y si es así, en esta radiación de fondo pueden quedar como un remanente que lo podríamos haber visto. Y entonces la gente lo buscó, trató de ver si había en ese mapa de la radiación de fondo alguna región que podría parecer como el resultado de lo que uno esperaría si hubo una de estas colisiones de nuestra burbuja, digamos, con la otra de al lado. Pero bueno, aparentemente no encontramos nada, lo que no descarta totalmente que esto esté pasando, pero podría haber habido una evidencia y no la hubo. Pero y hay algunas otras cosas así que relacionadas con esta idea del multiverso, que al menos uno podría medir y darse una idea si eso está pasando o no. Por ahora no lo logramos hacer. Muy bien, una vez más, donde la ciencia le cuesta llegar, el arte se anima a emprender, y desde ese punto de vista tenemos de Ucrania a Ginger, banda que visitó nuestra ciudad Bahía Blanca en diciembre del año pasado. Todavía agradezco a la gente de Audiocadena que se animó a traerla. La cuestión es que Ginger nos habla de astronomía y nos saluda desde un universo paralelo, en su tema I Speak Astronomy. When you want
Ángel, ¿vos no le habías preguntado a Diego Gaú sobre lo que pasaba del otro lado de los agujeros negros? Quizá eso nos dé una pista sobre los universos paralelos. Sí, Aníbal, y no lo habíamos emitido. Acá lo encuentro en la caja negra de la nave. Escuchemos. Volviendo un poquito a lo de antes, o sea, para definir un poco el agujero negro, consume masa gravitatoriamente y se hace cada vez más denso, digamos. No, es hipotético decir que esa masa va a parar a otro lado, pero eso sí pasa. Consume masa y se hace cada vez más denso. Es un punto, digamos, de concentración. Por eso se hace cada vez más poderoso también, más gravitatoriamente fuerte. Así es un devorador de materia y que de alguna manera van engordando, ¿no? Claro. Al mismo agujero. Claro, la misma gravedad va adquiriendo o va engullendo cada vez más materia y eso hace que la gravedad vuelva a crecer, vuelva a aumentar más cantidad de masa. Exactamente. Sí. Y sí, vos mencionabas que, bueno, una de las hipótesis menciona el hecho de pasar a otro universo por ahí a través de un agujero negro, ya que cambian las leyes ahí, como no se sabe qué pasaría, que incluso Stephen Hawking lo había mencionado. Yo en particular lo desconozco, no lo sé, porque y lo que sí son hipótesis algo aventuradas, sí, digamos, por decirlo de alguna manera, pero no tengo el conocimiento como para contarles en este momento, digamos. Es un buen ámbito para la ciencia ficción. Sí, claro. Sí, igual, bueno, o sea, desde ya. Nosotros en un principio cuando introducíamos este tema en el programa hablábamos de Cygnus X1, que por lo que tengo entendido fue el primer agujero negro comprobado como tal, y eso no fue hace mucho más de 50 años. Capaz que en este tema del multiverso y todas estas hipótesis, hoy en día estamos en esa etapa, quizás sea más lindante con la ciencia ficción, pero no muy lejos de que quizás se sepa algo. No, por supuesto que esto va a avanzar cada vez de manera más rápida y las cosas que nos vamos a encontrar, las conclusiones a las que vamos a llegar realmente van a ser impresionantes. No hace mucho, hace muy poquitos años, comenzamos a descubrir o a detectar, mejor dicho, las famosas ondas gravitacionales, un efecto producido también por la gravedad a gran escala en el universo, que incluso Albert Einstein, en su teoría de la relatividad general, dedujo y que él mismo creyó, y de hecho lo comentó y lo escribió, que si bien desde la teoría tendrían que existir esas ondas gravitacionales, se producirían en lugares tan lejanos a nuestro planeta que al momento en que esa onda gravitacional llegase a la Tierra, sería prácticamente indetectable. Lo dijo Albert Einstein, o sea, lo predijo desde la teoría y después él creyó que no íbamos a poder detectarlo. Bueno, luego de varios años y a través del avance tecnológico y del avance científico, se pudo construir observatorios como el LIGO, por ejemplo, que son, digamos, realmente resultados de la tecnología moderna increíbles. Bueno, detectamos las ondas gravitacionales y eso nos permite tener otros ojos para observar el cielo, porque vos podés observar el cielo, podés estudiar el universo a través de la luz visible, es decir, la luz que captan nuestros ojos, que captan los telescopios ópticos, pero también lo podés estudiar con ondas de radio, con radiación infrarroja, con radiación ultravioleta, con radiación X, con rayos X, es decir, tomarle una especie de radiografía, ¿sí?, al cielo. Y todas esas maneras de poder analizar el cielo no son otra cosa que distintas ventanas, distintos ojos, entre comillas, para poder observar un mismo objeto, cosa que cuanta más información e información complementaria tengamos, mucho mejor para entender un fenómeno. Entonces, el poder detectar ondas gravitacionales con observatorios como el LIGO, o por ejemplo ahora con lo que se llama la interferometría de muy larga línea de base, que permitió observar por primera vez este agujero negro, bueno, no son otra cosa más que distintas maneras de ir indagando cada vez más en el universo y obviamente una vez que hemos chequeado y comprobado que esa tecnología, esa técnica de análisis y de observación es realmente útil, bueno, van a venir ondanadas de trabajos y realmente vamos a avanzar mucho en el conocimiento de este tipo de objetos.
Ujú. Y dentro de estos temas aventurados hay un concepto que a veces se me confunde con el de agujero negro, el de agujero de gusano, que también capaz que es muy hipotético, pero que quisiera saber un poco qué diferencias o similitudes tiene con el de agujero negro. Mirá, es algo hipotético y está relacionado con el tema de agujeros negros, y básicamente tiene que ver con, en los agujeros negros, el universo, por la verdad, ¿no? Como estábamos comentando recién, hace un momento, el espacio-tiempo se deforma de tal manera que es algo así como para tener una imagen visual, ¿no? Disculpen si no soy muy técnico o si no queda muy descrita la situación, pero sería algo así como que el universo se retuerce sobre sí mismo, y a través de esos agujeros negros que deforman tanto el espacio, el espacio-tiempo se curva y puede llegar a conectar. Estamos hablando, por supuesto, de hipótesis muy no demostradas, muy aventuradas, digamos. Estos agujeros negros, esas deformaciones, cuando el espacio-tiempo se dobla, se curva, podría llegar a conectar, digamos, universos distintos o espacios-tiempos, digamos, diferentes. Entonces esos agujeros de gusano sería algo así como una especie de túnel entre un agujero negro y otro. Ajá, ¿sí? Como para tener una imagen visual de lo que estamos hablando. Bárbaro. Les quiero aclarar que no soy especialista en la materia, no con esto me quiero escudar, pero... No, bueno, pero seguro que más que nosotros. El avance, el conocimiento que tenemos de estos objetos, si bien se ha avanzado mucho, no hemos podido llegar, hoy en día, digamos, no podemos saber exactamente qué es lo que está ocurriendo en el centro de estos objetos. Entonces, realmente hay, bueno, ocurre en muchos aspectos de la naturaleza y ni hablar de la astronomía. Hay muchísimas preguntas por responder todavía. Es mucho más lo que desconocemos que lo que conocemos. Seguramente. Bien. Según la opinión de los expertos, lo que estamos observando, el multiverso, es hipotético. Sin embargo, estamos siendo testigos de esta hipótesis. A ver, Ángel, aclárame una cosa. Si estamos en un punto fuera de nuestro tiempo, ¿cuándo estamos siquiera? ¿En qué momento? ¿Estamos presenciando algo que no sucede en el universo del que vivimos? ¿Esta experiencia quedará solo entre nosotros? Sí, al haber vivido fuera del tiempo, cuando regresemos a nuestro universo, quizás ni tengamos recuerdo de lo que pasó. Muchachos, no sé si le queda mucho combustible a esta cosa, pero parece ser que las coordenadas espaciotemporales de nuestro origen de partida ya están seteadas. Tendríamos que partir cuanto antes. Seguro, Diego. No me entusiasma saber cómo sería quedar varado en este tiempo que corre fuera del tiempo. Quizá quedemos condenados por la eternidad. Ok, rajemos entonces. Ahí vamos. Es Rush. Nos toca la foto en el backstage, después de su recital. ¿Pero qué les pasa? No sé, nos miran con cara fea, ¿eh? Nos están diciendo que bajemos de su nave, de la Rocinante. Te dije, Ángel, que no creía que nos podamos montar sobre su escenografía. Ya sé que no nos podíamos subir, pero se veía tan real y apenas estuvimos unos segundos y ya nos bajan. Bueno, se ve que no venía incluido con el backstage de la banda. Hagamos la fotito con Rush y rajemos, que ya nos ven con cara mala los canadienses. Ok, muchachos, pero antes aprovechemos para dedicarle este viaje espacial a la audiencia, ya que mañana se conmemoran 50 años desde que el hombre llegó a la Luna, y además, claro, les deseamos a todos un copado Día del Amigo. Ahora sí, fotito con Rush, y nos estamos escuchando. ¡Feliz día! Te esperamos en una semana para seguir compartiendo ideas que nos acercan al futuro. Esto fue Hemisferios por AM 1240, Radio Universidad.